Bienvenidos a Frente Ciudadano por la Libertad. En este caso vamos a ver un pequeño video de los años 50 que según esto es anticomunista, una crítica al comunismo. Vamos a ver qué tal está. Hello, my good people. Today I'm going to tell you about the bountiful blessings that will be ours when each of us produces for the welfare of the other. Nature itself furnishes... Técnicamente sí producimos por el bien de otro, pero también por nuestro bien, y eso es hasta en el sistema capitalista. ¿Cómo explicarlo? O sea, si yo por ejemplo me dedico a hacer estos videos, simplemente, de alguna manera estoy produciendo para divertirlos o hacer que se enojen, no sé. Pero el punto es que de alguna manera esto es para ustedes. Ahora también es para mí. Por lo que yo hago los videos con las condiciones que yo quiero y poniéndome las restricciones que yo quiera. Así que, bueno, continuemos. Ya, otra cosa es que esté planificada. Yo puedo voluntariamente hacer algo por los demás, pero no me pueden obligar de alguna manera a hacerlo. Ajá. Los amigos tienen eliminado la competencia. No somos hormigas. No somos hormigas. Las hormigas funcionan con una especie de mente colmena. Si los humanos tuviéramos una mente colmena, sería mucho más fácil y las economías planificadas serían viables, pero no es el caso. Cada persona de alguna manera tiene sus propias aspiraciones, deseos y en general es un mundo, su cabeza es un mundo. Por eso no puede funcionar una economía planificada. Funcionaría si fuéramos de alguna manera un mismo ente con varios cuerpos. Ahí, de hecho, sería la única solución porque no se podría que cada miembro sea libre cuando no tiene una voluntad propia. Boy, would I like to be an ant. A mí no, guácala. So I say to you, go to the ant, study ways and be wise. Study his ways and be wise. Be wise. I say what? Be wise. I mean, who are you? I, sir, am proud to be called Sí, an lo noté. ant. Oh, an ant. An ant? Hey, you guys got a plan where the government manages everything and the people get all the benefits, huh? Oh, indeed, yes. Más o menos, en realidad las hormigas, la que recibe casi todo es la hormiga reina y las otras mueren como a los 2 días. Our planners give us everything we need. Would you care to come with me to Antrolia? This I gotta see. O sea, para que vean que hasta en las hormigas hay corrupción porque la reina se queda con todo y los demás no tienen absolutamente nada. Bueno, lo suficiente para vivir 2 días. Pero pues nada, o sea, no tienen realmente muchos beneficios. Y eso que ellos funcionan con mente colmena, por eso es que no les importa, esa es la diferencia. A mí sí me importa, yo no quiero vivir 2 días. This is our first stop. Who are the characters? They're the coordinators for the planning board. And what's that gadget? A job classifier. Ok, básicamente el trabajo no lo eliges tú, se elige pues según varios... Bueno, vamos a ver. Estrella de cine. Oh boy, me for one of those soft jobs. No fair tilting the machine, chum. Just let the little ball do its work. Our planning board invented this mechanical wizard to give each and every ant the freedom to choose his own job. It operates on the principle of personality electronics. The force impulses of your aptitudes are transmitted to the ball, causing it to drop into the proper slot.
Funcionario This público. machine made a mistake. I'm an auto mechanic. Bueno, si he de ser sincero, muchas veces en un sistema ultracontrolado los funcionarios públicos son los que viven menos peor. De por sí ahorita un funcionario público gana un chingo sin casi hacer nada. Más en un sistema más controlado donde realmente las empresas privadas no prosperan, los funcionarios públicos, ser funcionario público termina casi siendo el único método legal para pues medio salir adelante. Y no digo que sea correcto, o sea, tal vez, o sea, al final los funcionarios públicos lo único que harían es alimentar el leviatán, no debilitarlo. Entre más funcionarios públicos haya, más impuestos necesitan cobrar y luego más control estatal y peor es el asunto, pero pues de manera individual los funcionarios públicos terminan siendo los que mejor sobreviven. Union card. From now on, you belong to the state union. Something bothering you? Oh, no. My friend is happy to be chosen for membership in our glorious state union. Yes, sir. Un sindicato estatal. De por sí estoy en contra de los sindicatos porque los considero de alguna forma monopólicos. Ahora, si fuera un único sindicato está peor. Porque, ok, por ejemplo, está el sindicato de maestros, pero solo hay un sindicato de maestros. Al menos en mi país. Un sindicato de cada cosa. Al final terminan siendo fuentes de corrupción, monopólicos que terminan siendo más compas del gobierno que un intermediario, que es como lo que se supone que deberían de ser. Vamos a ver. I don't think I like being told where I gotta work. A nadie le gusta. Now, old fellow, one must give up a little freedom if one... Ya ves, un poquito de libertad a cambio de seguridad. Esa es la premisa de todos los sistemas controlados. ¿Y sabes qué es lo peor? Que al final no hay ni libertad ni seguridad. Digo, aquí al menos ponen que es una especie de utopía rara donde nadie tiene libertad, pero todos viven muy cómodos. Expects the government to take care of one. No. Sound logical? Sounds confusing to me. Hey, free movies. Hope it's Hetty Gable. La marcha de las hormigas. O sea, sí, hay películas gratis y cualquiera las puede ver porque, uy, cultura gratis para todos, pero pues la cultura la elige el Estado, así que son las mismas hormigas, supongo la hormiga reina la que decide qué películas se ven. Ay, mira, se están quedando con todo el dinero. Now we shall leave our exalted leaders for a moment and travel around our happy country, observing our plan in action. No citizen of Antrolia has to pay for transportation. Everyone has the right to a free ride. No, y está retacado su transporte porque pues al no pagar no es eficiente y eso hace que apenas si pueden subir. Ya, pero es que se le garantiza un pez gratis, qué mamada. Our Minister of Production has just released this year's quota, 10 splendid modern radios Güey. to those lucky citizens holding ration books. Now, o sea, solo hay 10 radios para todos, el primero que alcance. Básicamente cuando hay planificación y todo es gratis porque todo se reparte, se acaban los incentivos para producir. Así que pues bueno, no se acaban realmente el 100% porque al final los que producen tienen ciertos beneficios, pero producen menos, muchas veces obligados incluso. Y pues cuando alguien trabaja bajo alguna amenaza, siempre va a trabajar el mínimo. Bueno, en general la gente siempre trabaja el mínimo. Ahorita les explico. Trabajan el mínimo necesario para evitar un castigo cuando están bajo amenaza. Ya depende del castigador cuál es su mínimo. Habrá algunos castigadores más duros que otros, pero siempre van a trabajar al mínimo posible para evitar un castigo. Por otro lado, también, en parte también cuando hay beneficios se trabaja al mínimo, pero este es el caso. La gente tiene cuando hay beneficios, la gente aspira a un beneficio específico.
y todos van a trabajar el mínimo necesario para adquirir ese beneficio específico. Si yo, por ejemplo, quiero ganar 10 millones de dólares al mes, voy a trabajar el mínimo que me dé esos 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el resto ya es esfuerzo excesivo para algo que no quiero. Por eso son necesarios los incentivos, porque los incentivos hacen que este mínimo necesario aumente. Entre más le ofrezcas al trabajador, más fácil va a ver llegar a cantidades altas. Entre más fácil le ofrezcas algo por menos, va a ver más fácil llegar a cantidades altas y por ende va a aspirar a producir más. Mientras que si no hay aspiración, lo único que va a aspirar es a producir lo suficiente para que no lo castiguen. We take you to our state radio news bureau, where our favorite broadcaster brings you the news of the outside world. Flash, election returns. Our planning board has just been re-elected for the 50th consecutive term. ¿Por qué? O sea, otra vez reelegidos, chingue su madre. Hey, great picture. Very inspiring. How do you know? You were asleep. All state produced. Básicamente películas que nadie quiere ver. Las películas estatales siempre son grandiosas, uy sí. Claro, pues cuando no conoces nada más, pero igual se durmieron, tan grandiosos que se durmieron, imagínate. Es que solo vemos propaganda y de hecho eso ya se da. El gobierno, si bien no tiene 100% control del cine, al meter dinero, decide a quién dar ese dinero y a quién no. Por ejemplo, simplemente hay que ver todos esos fondos de cultura raros que le dan dinero a película. Entre más feministas sea, más dinero le dan. Ahí básicamente hacen que la gente con tal, los cineastas muchos ni siquiera creen en esas cosas, pero con tal de recibir ese dinero, empiezan a crear películas propagandísticas, que al final resulta como Capitana Marvel, tremendamente aburridas, tremendamente pendejas y tremendamente sermoneras. Y si bien de repente puede surgir uno que otro cineasta capaz de equilibrar una buena historia con la propaganda exigida para tener este recurso, como por ejemplo Black Panther, que la película era terriblemente propagandística, pero eso no significa que fuera mala. De todos modos, esas películas terminan siendo la excepción y al final todas empiezan a dar el mismo mensaje. Terminan siendo propaganda más que realmente arte. Say, did you vote for those guys? Oh, indeed, yes. I must show my gratitude for all the planning board has done for me. Besides, nobody dares vote against them. Ya no se molesten votar contra ellos. De todos modos saben que no van a ganar. Agree with them? Well, sometimes I do have a... De hecho, eso pasa en Venezuela. Y hay gente que le vale gorro ir a votar. ¿Por qué? Porque, pues, ¿de qué sirve ir a votar cuando de todos modos va a perpetuarse la dictadura? La verdad es que los entiendo. Llega un punto en que votar se vuelve una tarea sin sentido y si siguen votando en muchos lugares es porque el gobierno te obliga a votar para que haya una ilusión de democracia, pero votar no garantiza la democracia. Votar solo es poner tu tachita en un papelito y meterlo en una urna y luego vete a saber tú qué hace el Estado con ese papelito. A veces tengo mis dudas y lo golpeo. Never mind, it's for my own good. Thank you very much for the gentle reminder. So sorry I no está permitido dudar del comité, qué chingados. Couldn't have that, no sorry. Well, here's where we work. Music while you work. Well, that's pretty nice. There's our machine. Okay. That's our quota. Are they kidding? Why, that quota's a cinch. And with music yet. Very nice. Cuota tiene que ser 5 por minuto. Ok, como dije, ahí empiezan a trabajar el mínimo necesario para evitar ser castigados. O sea, en este caso el Estado empieza a aumentar su mínimo necesario. Pasar a 20. No nos pagan. Les da una medalla y si no lo alcanzan, básicamente si no alcanzan el mínimo
necesario, pues hay castigo. Así que todos los trabajadores no van a trabajar al máximo, van a trabajar el mínimo necesario para evitar ese castigo. Y sí, llega un punto en que se vuelve humanamente imposible. O si es humanamente posible, le quitas literalmente toda aspiración y toda, o sea, le quitas toda dignidad al ser humano. What's the idea of the speed up? I forget now. For the good of the stage. Hey, where are you taking my pal? Get back to work. Says you. I'm going to organize a real union in this sweatshop. The state can't push me around. What a joint. Everybody's a slave. I want my freedom of speech. Freedom to assemble. Freedom to strike. I'm gonna strike. I want justice. Where are you taking me? Las huelgas, tengo algo, bueno, las huelgas en general yo las veo que son necesarias, bueno, en los sistemas más controlados, una huelga sí puede ser útil, ya que de alguna manera es un signo de rebeldía ante este control sistemático. Sin embargo, en un sistema libre llega un punto en que las huelgas se pueden volver absurdas, sobre todo cuando la competencia aumenta. Realmente no hay un sistema libre como tal que no haya competencia, porque cuando hay libertad hay competencia. Y en cambio, cuando solo, por ejemplo, tal vez el sistema no es que te obligue a trabajar en esa empresa, pero esa empresa es la única el único trabajo disponible. ¿Por qué? Porque hay un control estatal que evita la competencia. Ahí una huelga sí podría ser necesaria, porque, bueno, tal vez como tal, ¿cómo explicar? Una huelga no te da libertad. Al final, cuando renegocias la huelga, no te vas a dar libertad. Únicamente estás disminuyendo la dureza de tu esclavista, se podría decir. En un sistema cerrado haces una huelga y logras llegar a un acuerdo donde te pagan mejor y trabajas menos. Realmente no estás ganando libertad, lo único que estás haciendo es mejorar un poco tu condición de esclavo. Pero bueno, la verdad es que a veces es mejor que nada. Ministerio de Justicia. Que le den justicia. Next year we'll have tracks for the trade. Controlled honey, we'll have to eliminate every third bee colony. Have done a marvelous job on the entire plan. We'll file it temporarily. Beg pardon, Your Honors, but this guy wants a little justice. You said it. I want... Oh, heavens, we haven't had a complaint for so long. I've forgotten what... Que hace mucho tiempo que no tienen una queja. Y de hecho, entiendo. Maquiavelo decía que un pueblo que conoció la libertad era prácticamente imposible de esclavizar. En cambio, un pueblo que ha vivido esclavo toda su vida realmente nunca se va a quejar de su condición de esclavo porque no conocen otra cosa. No creo que, o sea, obviamente de alguna manera los esclavos, los que antes eran esclavos y ahorita son libres, en algún momento se quejaron de su condición de esclavos. Pero es efectiva que entre más acostumbres a un pueblo a la esclavitud, menos probable es que se queje. Sin embargo, yo también creo que llega un punto en que tarde o temprano todo explota. No hay forma de reprimir a un pueblo de manera infinita, solo por tiempos muy largos. Y la prueba es que hasta la fecha no ha existido ninguna sociedad que lo pueda hacer de manera eficaz. Hay unas que han durado más que otras, hay unas que tal vez todavía prevalecen, pero que todavía prevalezcan no significa que vayan a prevalecer en el futuro. Just study the stars, old fellow. Amazing. Astounding. I see. Yes, it's becoming apparent. The face of the complainant is appearing from behind a most unfavorable sign. Most regrettable. Get me a O sea, lo van a lawyer. ejecutar. Where's my congressman? Ready? Get my senator. You can't bump a guy off without a fair trial. It's unconstitutional. Aim. You'll pay for this, you fugitives from an anthill. Hell
help! Get the exterminator man! Get the DDT! Yes, my good friends, the ants have much to teach us. Our antiquated American freedoms must be replaced by state Nuestras planning libertades deben laws ser who can respetadas por comités establish planificadores. controls that will guarantee Nel. A huevo. Listen, folks, this dope's off his rocker. Está mal de la Now cabeza. let me give you the real lowdown on them ants. A huevo. Y efectivamente no es bueno. Un comité planificador trae muchas desventajas. Y eso que aquí no mencionan algunas. Aquí solo vieron desde el punto de vista de la libertad. Pero en general hay muchas desventajas. Incluso en un hipotético caso en que es que una persona que no nos esclavizara nada y que todos estuviéramos completamente dispuestos a hacerlo todo por el bien. O sea, que no existiera el egoísmo. En un hipotético caso en que no existiera el egoísmo y que todos fuéramos súper mega dadivosos. Ni siquiera así funcionaría. Por el simple hecho de que es biológicamente imposible que un ser humano pueda organizar todo sin cometer errores. Si yo organizando mi horario de repente cometo un montón de errores y no me cuadran los tiempos, imagínate ahora obligándome a planificar toda la economía de un pinche país. Pero bueno, hasta aquí el video. Soy este es Frente Ciudadano por la Libertad. Suscríbanse, denle gusta y compártanlo. Nos vemos.